Hermanos, amigos, nuevamente Axel con la charla, prédica, no sé, número 40 ahora. Y vamos a retomar la agenda luciférica de la ONU del indigenismo. Hablábamos en la otra, ¿cierto?, que los ateos que están lanzando y diciendo que ellos son personas que aman a los indígenas, que quieren hacer justicia con los indígenas de todo el mundo y quieren prácticamente llevar la agenda del indigenismo como lo ha levantado la ONU, y está íntimamente ligada al ambientalismo, y se hace creer a la gente que los indígenas eran muy, pero muy cuidadosos de la naturaleza, y se hace creer a la gente que los indígenas no se mataban entre ellos antes que llegaran los conquistadores y que vivían felices, que es una falacia de las más increíbles que ha inventado el diablo, porque ellos practicaban prácticamente, perdonando la, no sé, practicaban prácticamente, fea la palabra, ellos practicaban realmente los cultos a la culebra en los cuales hacían sacrificios humanos, que no puede ser más terrible, los sacrificios humanos, sobre todo a los pueblos más débiles, más pacíficos los mataban. Entonces, continuando, esta es la número 40, ellos también sacaron las leyes mundiales que autorizan a cada etnia indígena, la van a sacar, a practicar sus cultos ancestrales, incluso pueden realizar sacrificios de sangre. No viene esto todavía. Ellos están diciendo, queremos que los indígenas practiquen sus cultos y su idiosincrasia libremente. Pero como los ateos tienen mente entenebrecida por efecto de demonios y mente reprobada, esto va a ir increciendo, cada vez va a ser más loco. Y lo que parecía algo increíble se ha transformado en una locura, así como la Revolución Francesa, que finalmente tuvieron todos que agarrar al tipo que todos los días se le ocurría, y ya entró la paranoia, ¿cierto? Le ocurría que matar a alguien, y la violencia se apoderó de toda Francia. Brutal, brutal. Hasta que lo mataron al mismo, al que hacía de jefe ahí, no sé si era Robespierre, no me acuerdo, yo no me acuerdo, no lo tengo anotado porque no pensaba hablar de eso. Pero aquí también todo va a ir creciendo en locura. Entonces va a llegar un momento, como los pueblos antiguos, todos los del mundo practicaron, todos, salvo Israel, practicaron el satanismo, que es el sacrificio humano, van a llegar a ser autorizados a practicar sacrificios humanos, de sangre. Eso se lo he firmado. En honor de sus dioses. Pero por otro lado, como van a declarar los ateos, los progresistas, anarquistas, ateos, que las doctrinas cristianas, la doctrina de la Biblia, es una doctrina de odio, y como va a llegar a ser el colmo, cada vez más loco esto, entonces va a llegar un momento que se le va a dar la pena muerta, que los que entonces va a haber una unión entre el indigenismo y el declarar a los pueblos cristianos y a la Biblia como una doctrina de odio. ¿En qué va a haber la unión? Eso lo voy a explicar. Como los indios practicaban sacrificio humano en todas partes, los indígenas de todas partes, de América, de Asia, de Oceanía, de todas partes de Europa, en todas partes. Los celtas mataban miles de personas y sus cuerpos iban a parar a los pantanos, los celtas antiguos, etc. Estamos hablando de la mayoría de los pueblos antiguos, sus orígenes. Entonces se va a legalizar que los cristianos sentenciados a pena de muerte porque practican una doctrina de odio y no quieren renegarla, sean sacrificados, y de esta manera, ¿por quiénes? Por los indígenas. Y de esta manera se solucionan dos mandatos: ejecutar a los cristianos, y a la vez se proveen
de una ofrenda sacrificable los pueblos originarios. De esta manera se le ofrece al diablo la ofrenda más deseada y olorosa, la que él cada cierto tiempo ha podido consumir. Cada vez que hay un avivamiento en la tierra de cristianos o judíos que tienen que ver con la Biblia, el diablo ha echado a andar la maquinita de la matanza. La sangre de los adoradores de Jehová, su archienemigo, es la ofrenda más olorosa que usted le puede ofrecer, señor ateo, al diablo. Ahora, la Biblia dice que la vida del animal, la Biblia habla del animal, y la humana está en la sangre. Esta vida natural, esta vida que no hemos pasado a la etapa cyber, este cuerpo que lo creó el cosmos, este cuerpo caótico, este cuerpo natural que se va a morir, ¿cierto? Se va a morir porque este cuerpo no está hecho para vivir eternamente. Este cuerpo tiene un principio, un desarrollo y luego tiene que morirse. Eso. La vida eterna no es con este cuerpo, es con un cuerpo cyber, con un cuerpo logrado a través de las 17, 18, 20 técnicas que se están, entre ellos la criogenia, por ejemplo. ¿Qué es la criogenia? Por ejemplo, la criogenia, un día a alguien se le ocurrió, oye, mira, en todos los glaciales, en todo donde hay hielo, resulta que yo vine a estos hielos el invierno pasado y, oye, y antes que se congelaron todas estas ranitas que están ahí. ¿Las veis tú? Mira, estas ranitas se congelaron. Se recongeló ese gusano, se congeló esto, etc. Fíjate que yo vine después a la primavera, justo por coincidencia vine cuando se empezaron a congelar los hielos y esas mismas ranitas y esos mismos gusanos se congelaron y estaban vivos. Así nació la criogenia. Y hoy día se dice que hay una señora que hace unos años ya estaba viviendo 130 años y cada 5 años a ella tenía una enfermedad degenerativa y ella misma pidió que la congelaran para un experimento. Y esa mujer, cada vez que la descongelan, y cuando la congelan, por ejemplo, la tienen, porque pongámosle que la tengan 5 días. La mujer, cuando la congelan, le inyectan, ¿cierto?, una anestesia para que no sienta el frío terrible, y luego queda congelada. En 5 años más la despiertan y todos están más viejos menos ella. Lo mismo, hace poco salió la noticia que congelaron unos gusanos que tenían, no sé, pues varios millones de años y estaban idénticos. La criogenia es una de las ciencias que se está desarrollando para ser inmortal. Hay más de 17, 18. Un día vamos a hablar de eso. Entonces, esa es la forma a través de la ciencia, no a través de nada, la nebulosa, sino que así se llega a ser inmortal, a través de cyber. Y eso es lo que habla la Biblia. Habla 2 páginas en que dice el cuerpo mortal es uno, este cuerpo que tenemos es un cuerpo natural, y el cuerpo, la tecnología del otro cuerpo, el cuerpo santo, santificado, que ya el cuerpo le llama glorificado. Ya entendí que lo antiguo glorificado era tecnificado, un cuerpo tecnológico. Ellos decían de esas palabras de glorificado cuando se referían a tecnología, lo antiguo. Entonces la Biblia dice que la vida animal y humana está en la sangre. Curiosamente, la mitología maya y de todos los pueblos satanistas dicen lo mismo. Por eso le ofrecen sangre a sus dioses sanguinarios. ¿Cuál es la diferencia? Que Jehová pedía sacrificio de animales y el diablo de humanos. Ahora, esos sacrificios de animales se acabaron cuando una persona llamada Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, un híbrido entre la raza humana y la raza del cielo, que son la raza de los ángeles y todo, que donde primero es Dios, dio origen a un hijo, donde María puso los genes de la raza humana y Dios puso los genes de la raza del cielo, de las estrellas. Ese hijo llamado Jesucristo, ese híbrido, se presentó voluntariamente un sacrificio perfecto y para siempre, en el cual Él le borró a los pecados a todos aquellos que quieran creer en Él. La palabra dice que la fe es tomada por justicia. La palabra dice que la fe es superior a la justicia. La palabra dice entonces que si usted tiene fe, usted le borra sus pecados. Pero si usted no tiene fe en que Dios existe e insiste en no buscar a Dios, porque usted es un ateo, usted es una persona también, además de ser ateo, hay un montón de motivos por qué es ateo. No sea ateo por cualquier cosa. Sea ateo porque es un rebelde a Dios. Sea ateo porque no quiere saber nada con Dios. Sea ateo porque no quiere averiguar nada de Dios. No le interesa a Dios.
Todo lo que dice se lo cree. Además es un ingenuo. Entonces hay un montón de razones por las cuales es ateo. No se llega a ser ateo así como así nomás. No se aparece, o soy ateo del cielo, oye, yo soy ateo. No, no. Usted llega por un montón de cosas que le van sucediendo y usted va tomando determinaciones donde la mente se le va cerrando, cerrando. Una mente reprobada, una mente entenebrecida. Nunca se le caen las escamas de los ojos y todo lo que ve es hasta aquí, un poquito más allá. Usted vive en la pecera. Explico lo que es la pecera. Se dice que un señor que tuvo contacto extraterrestre, el extraterrestre le dijo a él, no sé si era bueno o malo, porque ya estoy trayendo que están los extraterrestres malos, y están los extraterrestres buenos, y hay una guerra por la humanidad, le dijo lo siguiente: la humanidad que no cree vive en una pecera. Imagínese usted un caballito de mar. ¿Sabe usted que el caballito de mar es un ser muy lento y que si usted lo pone dentro de un acuario grande, todos los pescados le van a comer los alimentos, el caballito de mar va a terminar muerto? Por supuesto que un acuario de agua salada. Entonces usted tiene que meter el caballito de mar, generalmente los ricos, los millonarios quieren tener todas esas cosas, mete una pecera dentro de otra pecera. Cada pecera resulta ser un ambiente, hasta ahí llega su conocimiento, hasta ahí llega lo que usted ve. El caballito de mar, su mundo es esa pecera. Y no ve más allá, ve pasar lo otro, pero no interactúa con los otros, no sabe qué es lo que son los pescados. Y los pescados están dentro de otra pecera, pero además su casa está dentro de otra pecera, la tierra está dentro de otra pecera, y hay mundos y mundos y mundos y mundos y mundos, y usted no entiende nada de nada. Usted es un ignorante. Vivimos en una pecera que está dentro de otra pecera y de otra pecera y otra pecera. Y cuando el libro de Job dice que fue saliendo de la tierra, fue mirando la tierra, el libro de Job parece ser un libro real y verdadero de la Biblia que la madre de las rameras de la tierra lo escondió porque tenía demasiado conocimiento. Porque el libro de Job, como le dije antes, está en los libros de Etiopía, que Etiopía se guardan celosamente muchos libros. Etiopía el que tiene más libros de la Biblia. Después viene la Iglesia Católica con otros libros y después viene la Iglesia Evangélica con menos. Y el libro de Enoc está solo en Etiopía y en las cuevas de Qumran. Pero habla cosas extraordinarias. Él dice que pasó 7 esferas cuando fue al tercer cielo. Y esas esferas podrían haber sido sistemas solares una, galaxias otra, cosmos otras, no sabemos. Tal como Carl Sagan dijo, podrían haber, y a Carl Sagan le creemos porque era científico, porque era astrónomo. Podría haber una civilización que solamente gobernara la Tierra, la nuestra. A duras penas salimos por fuera. Podría haber otra que ya dominara el sistema solar. Podría haber otra que dominara la galaxia completa. Podría haber otra que dominara el cosmos. Podría haber otra que dominara el multicosmos. Bueno, la Biblia dice que el libro de Enoc cuando sale y ve la Tierra y la empieza a ver cómo se va alejando de la Tierra, se lleva en una nave, pasó 7 esferas para llegar a Dios, que representa como 7 peceras. Me vuelvo acá. Bien. Todos los pueblos satanistas dicen lo mismo, a diferencia de Jehová, que en la sangre está la vida de este cuerpo natural. Pero Jehová pedía sacrificios de animales y el diablo y sus ángeles pedían sacrificios de humanos. La única vez que Dios pide un sacrificio humano fue cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Pero Abraham tenía 2 cosas. Fue una prueba que le puso. Abraham tenía 2 cosas. En primer lugar, sabía que Dios no pedía sacrificios humanos. Sin embargo, sabía que ese Dios era verdadero. Y sabía que ese Dios le había dado a ese hijo único cuando Rebeca tenía 100 años. Por lo tanto, y le había dicho que su descendencia iba a ser como las estrellas del mar, o como la arena. La arena no se puede contar, los granos de arena, y las estrellas del mar se pueden contar, las estrellas del cielo, perdón, no se pueden contar. Entonces, Abraham tenía ciertas disyuntivas. Decía, esto parece satanismo, pero este Dios es verdadero. Entonces, él quiso ser obediente. Y cuando levantó el cuchillo, Dios le dijo, momento, ha sido probado.
Y Dios le dice que le dijo dónde estaba un carnero para que lo sacrificara y su hijo lo dejó a un lado. Fue la única vez, fue una prueba. Pero Dios jamás ha mandado a matar humanos. Así que la matanza de los pueblos, de todo pueblo que mata a seres humanos, reconózcalo por satanista al tiro. Con la adoración a Satán. Culto a la culera, adoración a Satán. Ahora, hace casi un mes atrás, el Espíritu Santo me empezó a hablar a mí. Así como el Espíritu Santo le habla a personas, ¿cierto? Para que oren por esto, por otro, Dios me empezó a hablar a mí. Así como a los chamanes le habla el diablo y le dice, mira, va a pasar esto, y aparecen todos estos gallos, los paranongos, están los brujos, los que tienen poderes mentales, y dice, va a venir un terremoto en tal parte. Así también el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, a uno le habla. El Espíritu Santo me empezó a hablar a mí. Y a mí me habla en áreas de misterios, hacia atrás. Hay otros, cada uno tiene una función distinta. Me comenzó a hablar a la mente haciéndome como un parangón entre las matanzas que vienen pronto a la humanidad y que serán muy feroces, y las persecuciones y matanzas que se llevaron en el Imperio Romano, que fueron también bastante fuertes. Mire, esto es lo que empezó a decir el Espíritu Santo. El Imperio Romano era una máquina de poder muy organizada y muy bien aceitada. Ellos adoptaron y solo le cambiaron los nombres a los dioses griegos. Solamente le cambiaron los nombres, pero son los mismos dioses. Que eran dioses reptilianos, que tomaban apariencia de humanos. Tan organizados eran que hasta hoy su código civil tiene gran influencia en las actuales leyes de nuestros países, aunque la ONU la está destruyendo. Se creía que ellos ya conocían las facturas. Fíjense, hay gente que pensó, dice, los romanos conocían las facturas. Y se encontraron algunas. Efectivamente, ellos ya conocían el valor de una factura. En el Imperio Romano, al igual que en el griego, estaba legalizado el homosexualismo. Al igual que en el griego. Estaba legalizado el homosexualismo, el bestialismo, que es el ayuntamiento sexual con animales, estaba legalizado en el Imperio Romano. Y también la pedofilia, al igual que los griegos. Hay frescos griegos donde un escudero le toma el pene a su amo. Mire, la gente no ha entendido cuando Jesucristo predica y dice, ¡ay del que le haga daño a este pobre niño! ¡Ay! Porque ya en aquellos años los niños eran usados muy fuertemente en la pedofilia para los grandes jerarcas romanos, los que tenían títulos romanos, los que tenían, ¿cierto?, un título porque muchos eran romanos, pero otros se los compraban, y también los griegos practicaban la pedofilia, el bestialismo, practicaban, ¿cierto?, la pederastra, practicaban el homosexualismo, el lesbianismo y otras cosas más. Las bacanales, que eran las orgías tomando vino, cuantas huifas. ¿No te gustó, cierto? No te gustó. Está clarito, por eso que no te gustó. Por eso, porque vos podés trabajar para los reptilianos. Ya. Sí. Para que usted sepa, aquí nosotros tenemos en este momento ya muchas cosas. Tenemos televisores, muchas cosas que nos están prácticamente hasta leyendo pensamientos. A mí me pasó un ejemplo, yo se lo voy a contar, yo no tengo pelo en la lengua. Estando en Santiago, una hermana me dejó el televisor para que yo viera, y yo vi programas cristianos. Y empezaron las propagandas empezaron constantemente a salir. Pero la primera propaganda salió el tiempo que correspondía. Salió una propaganda y dice, omitir. No omití yo luego, salió la segunda como corresponde. No omití, se acabó y seguí escuchando la prédica. Pero después venía cada vez más rápido, y ya no podía escuchar la prédica. Entonces yo digo, qué raro, me están tirando propaganda ilegalmente. Corten eso.
se cortó. Pero lo dije con la mente, no lo dije con la boca. Después, ya, qué raro, parecía que me estuvieran leyendo pensamientos, dije yo. Después, la televisión moderna. Después dije yo, como ya me di cuenta, de repente yo, venía la prédica, esto es más importante, fuera esa propaganda, en el nombre de Jesús. ¡Pum! Venía, pero se frenó y se fue. Y así me mantuve, sin propaganda, escuchando toda la prédica. Mire qué increíble. Estamos en un momento en que esta guerra está tan avanzada, pero la gente no se da cuenta. Menos que se dan cuenta los ateos. ¿Qué se dan cuenta? Esos pajaritos. Si no saben media verdad, que el mundo espiritual no lo conocen. No saben. Entonces, la Biblia, hace casi un mes atrás, el Espíritu Santo me comenzó a hablar a la mente, haciéndome como un paragón entre las matanzas que vienen. Pronto la humanidad, la matanza a los cristianos, y la doctrina de la Biblia va a ser declarada doctrina de odio, y que será muy feroz, haciendo un paragón con las persecuciones y matanzas que hicieron los que llevaron a cabo el Imperio Romano con los cristianos. El Imperio Romano era una máquina de poder muy organizada, muy bien aceitada. Ellos adoptaron y solo le cambiaron los nombres a los dioses griegos, que eran reptilianos y que tomaban apariencia de humanos. Tan organizadas eran que hasta hoy su código civil tiene gran influencia en las actuales leyes, pero de los países. Y esas leyes ya el diablo las quiere liquidar. Porque está tan madura la maldad que dice que ya no es necesario. Entonces ahora viene la ONU con leyes prácticamente de guerra. Yo le voy a decir tres cosas que vienen sobre la tierra. Se creía que ellos ya conocían la factura, le dije, y se encontraron algunas, los romanos. En el Imperio Romano, al igual que en el griego, estaba legalizado el homosexualismo, el bestialismo, el ayuntamiento sexual con animales, que el bestialismo, y también la pedofilia, al igual que en los griegos. Hoy hay frescos griegos donde un escudero le toma el pene a su amo, o sea, el homosexualismo. Para hacerlo corta, el cristianismo cayó mal de partida. Apenas empezaron a predicar una doctrina donde se consideraba que el homosexualismo era malo, que el lesbianismo era malo, que el bestialismo era malo, que la pedofilia era mala y otras cosas más, que sacrificar a sus niños, a sus hijos, porque los antiguos sacrificaban a los hijos de ellos, a sus dioses, que eran sanguinarios. Entonces, los pueblos antiguos les cayó mal, y entre eso a los romanos les cayó mal. Les cayó mal el cristianismo, porque el cristianismo nace en el Imperio Romano. Antes estaba el pueblo judío, ¿cierto? Y se las tuvo que ver con pueblos también muy parecidos a los romanos, que practicaban normas del diablo. Que el diablo las normas no las anota, no las escribe, pero las insufla en las mentes de las personas, entiéndanlo. No están escritas como en la ONU, así. No, el diablo todo lo tiene escondido. Lo tiene escondido, dice. Hay frescos, ya lo dijimos. Cayó mal entonces, de partida, al considerar todas estas prácticas inmorales. O sea, los cristianos consideraban las prácticas romanas inmorales, indeseables, y desvíos a causa de mentes oscurecidas, entenebrecidas por fascinación demoníaca. ¿Usted cree que les cayó bien a los romanos eso? Les cayó pésimo. Y estamos en el mismo momento de hoy. Llegó un momento que ellos lo declararon, no dijeron que era doctrina de oro. Así que el Imperio Romano ya tenía a priori al acusado, como a Trump. ¿Cuál es el acusado? Trump. Perdonando la expresión, Trump es el pagapeo de todo. Ahora, inventemos las causas, ¿por qué lo vamos a acusar? Trump lo van a acusar de todo, haga lo que haga. Si escondió los papeles, lo acusan. Si los entregó, lo acusan. Trump es el acusado y los cristianos son los acusados. Ahora hay que formularle los cargos en los secundarios. El acusado, antiguamente los jueces que eran justos no encontraban al acusado, no sabían quién lo había cometido, la falta, pero tenían las faltas que se habían cometido. Pues dice, que se investigue y que se enjuicie, digamos, a los que se encuentren culpables. Ahora no, tenemos un culpable. ¿Quién es? Trump. Después, ¿quién es? Los cristianos. Así. Y las causas y las faltas se las inventamos, se las ponemos.
Así está el cinismo hoy día. Así que el Imperio Romano ya tenía a priori al acusado, al sentado, al sentenciado a muerte, ya lo tenía. ¿Quién eran? Los cristianos. Ahora solo había que sacar leyes y tipificar el delito, tal como hoy día. Hay que sacar leyes. El cristiano es culpable, ¿sí? Es odioso. Hay que el cristiano se mete en nuestras vidas. Hay que el cristiano nos viene a decir que no le gusta el homosexualismo, el lesbianismo. Hay que el cristiano es metido. ¿Qué le importa al cristiano como si matamos a nuestros niños? Si somos dueños de nuestro cuerpo. ¿Qué le importa al cristiano? Por Dios que el cristiano que es metiche. Y cae mal el cristiano. Entonces ahora solo había que sacar leyes y tipificar el delito. Y esto fue doctrina sediciosa, dijeron los romanos, contra las leyes del imperio. Luego se dio rienda suelta a todo el odio, rechazo que producían los cristianos y su forma de pensar. ¿Y qué sucedió? Lo que ha sucedido hoy día, Señor. Lo que dice la historia. Se ensañó el pueblo y fueron torturados, lanzados a los leones, quemados vivos, clavados en cruces, azotados hasta el exterminio, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas sus pertenencias confiscadas y repartidas, como lo hicieron los nazis, lo hicieron con el pueblo judío. ¿Y qué cree usted? ¿A quién persiguieron los nazis? A gente judía que también se basaba en la Biblia y lo considera una doctrina de odio también. Y los nazis también sacaron sus leyes, se hicieron odiosos los judíos. Veamos entonces lo que viene ahora. Su forma de pensar molestaba. Entonces, como también los romanos, los guardias, ¿qué hicieron los guardias? Se repartieron su ropa. Y también se repartieron la ropa de Jesús, el primer cristiano. Jesús, el que lideró el movimiento cristiano. ¿Y qué hicieron los nazis? Se repartieron sus ropas, sus pertenencias, se robaron todo. Hasta finalmente dijeron, uy, tienen dientes de oro, saquémosle los dientes de oro. Todo se lo quitaron a los que se opinaban, a los que decían, a los que se movían, a los que trataban de regir sus vidas por la Biblia, que fue declarada una doctrina de odio. Tanto el Imperio Romano, de alguna forma, fue declarada doctrina de odio, tanto como los nazis fueron declarados una doctrina de odio, tanto en el rey Asuero y todas las persecuciones en el rey Asuero del Imperio Medo-Persa, también en el tiempo de la reina Esther, una doctrina de odio. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta matanza solo se detuvo cuando Constantino, la matanza de los romanos, ¿cierto? Que empezaron a matar cristianos por miles. Cuando Constantino echó mano al viejo adagio. ¿Cuál es el viejo adagio? Es el siguiente, dice: si no puedes contra ellos, porque mientras más mataban, más cristianos se levantaban, y muchos cristianos iban cantando a morir. Y aunque se quemaban y en el dolor, soportaban. Ahí tiene usted a uno de los primeros que fue apedreado, porque también el apedreamiento a los judíos. Los judíos les fue permitido, dentro de su forma de pensar, de su religión, apedrear a los cristianos. Entonces el primero fue Esteban, que murió apedreado. Dijo, veo abierto el cielo, y eso fue como terrible para los judíos. Apedrearon a Esteban, y Esteban murió, como en un éxtasis. ¿Ya? Y así, entonces, los cristianos no se opusieron. Sí, trataron de luchar por su vida, pero más allá no. Más allá no. Y como ellos no tenían armas ni tenían cómo defenderse en ese momento, simplemente el imperio era mucho más grande que ellos. La matanza solo detuvo cuando Constantino echó mano al viejo adagio: si no puedes contra ellos, porque cada vez que mataban aparecían más. Únete y púdrelos por dentro. Así nació la gran institución religiosa que dice tener el monopolio de la fe. Esta gran institución maravillosa, llena de obras de arte maravillosas, y que por fuera es maravillosa y por dentro está podrida. Podrida. Y que nació en esas 7 colinas, donde antes que Rómulo y Rémulo fundaran Roma, se llamaba vaticinio, lugar de vaticinio, lugar de brujos, lugar de hechiceros. ¿Qué cosa más contraria a la Biblia que los brujos? Vamos a ver cómo Dios dice que tener contacto
con demonios, tener contacto con espíritus, es como lo peor que puede hacer, porque hay que tener contacto con el enemigo de Dios. Veamos entonces, sigamos leyendo la Biblia. Entonces, la pudrió por dentro al unirse, si no puedes contra ellos, únete y púdrelos por dentro. Así nació la gran institución religiosa que dice tener el monopolio de la fe, esta institución falsa, dominada desde su fundación por los reptilianos. La Biblia la llama la madre de las rameras de la tierra. ¿Sabes lo que es una ramera? La ramera es una persona, la palabra ramera en el diccionario significa la que toma el lugar de la verdadera. La verdadera es la esposa y la ramera es la falsa esposa, se hace pasar por la esposa. Y ella dice, yo soy la esposa de Dios y yo tengo representante aquí en la tierra. Dios está aquí en la tierra, tengo representante. Yo no soy viuda, yo no necesito un esposo que esté en el cielo, porque tengo un esposo aquí en la tierra. Y no veré llanto, ni veré desolación. Pero la palabra dice que va a llegar un momento que esa ramera va a ser destruida, y va a haber llanto y desolación. Y todos los seguidores de esa ramera van a ser desparramados por todas partes, y van a decir, ¿y dónde nos agarramos ahora? Que la que creíamos, en la que nos apoyamos, fue destruida. ¿Qué nos queda? Nos es puro ateísmo, ¿no? Porque sus convicciones son muy pequeñas. Son muy débiles. Va a quedar el arrancadero nomás. El día que sea destruida esa institución que ya los reptilianos se preparan para destruir. ¿Por qué? Porque saben que ya no la necesitan. La maldad está sobreabundando en la tierra, no necesitan esa institución. Ya la están destruyendo por dentro, de a poco. Están sacando todos los trapitos del sol las mugres. Antes no se sabía nada de las mugres. Está saliendo todo lo podrido. No la nombro porque no quiero tener problemas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, veamos qué dice la Biblia sobre algunas prácticas aberrantes que caracterizaban a pueblos originarios. Mire, y que adoraban a Satanás mediante el culto a la culebra. El culto a la culebra es generalizado de todos los pueblos del mundo. Todos los pueblos del mundo. Los aztecas, los mayas, los toltecas en Mesoamérica, los olmecas, los ixas, los chichimecas, un montón de... ahora desconocidos como el Teotihuacán, no se sabe quién era antiguo, eran gigantes. Y los pueblos, los moches de América, los moches, los incas, etcétera, y así, pueblos de todas partes del mundo. Los pueblos de la selva del Mato Grosso, los pueblos del sur, los guaraní, ¿cómo se llama? Los araucanos se le han pillado piedras donde hacían sacrificios. Lo de la isla de Pascua, lo de toda la Polinesia, Meganesia, Micronesia, lo de Asia, de todas partes, en Europa también. Todos practicaron el culto a la culebra, que tiene que ver el culto con el diablo, el satanismo, los cultos de la culebra tienen que ver con comerse el cerebro, con comerse el corazón, tienen que ver con sacrificios de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. ¿Por qué la Biblia los prohíbe? Dice, Levítico. Los pueblos originarios que caracterizaban por adorar a Satanás mediante el culto a la culebra y que hoy la ONU está volviendo a usar a practicar dichas aberraciones. Para allá va la micro, para allá va la dirección. Ahí no ha llegado todavía, pero para allá va, se lo doy comprado. Esto viene rápido. Viene rápido. Una vez que se declaren doctrina de odio a los cristianos, van a empezar la matanza. Encarcelación y matanza viene. A través de los anarquistas, progresistas, ateos, que son en el fondo los que están siendo influenciados por el diablo y que son los que traen el cuchillo que van a levantar contra los cristianos. Ahora, Levítico lleva por título Actos de inmoralidad prohibidos. Levítico, léalo. Son los 5 libros de la Torá, que son los libros que le entrega en el desierto a Moisés, las ordenanzas que le entrega la Biblia en el desierto a Moisés. Jehová, el Dios de la Biblia, entrega la ordenanza. De Levítico 18:1 dice, Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán,
a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 18:6. Mire, iban como 2 millones de israelitas, y dentro de esos 2 millones iban muchos egipcios que habían renegado a sus dioses, viendo los milagros, las maravillas de Dios. Fue fantástica esa sacada. Fue con naves, con poder, fue con demostración. Ya lo conté en todos los otros capítulos. Esto tiene un hilo conductor. No lea cosas. Esta es una de las pocas prédicas que no es una prédica aislada. La mayoría de los pastores dicen, hoy día Dios me dijo esto, y hablan de eso. Pero no tiene nada que ver con lo otro. Al fondo tiene mucho que ver, pero aquí estoy yo un hilo. Voy enseñando a la gente. Todo. Voy enseñando que el Dios de la Biblia es un Dios tecnológico. Ese es el tema superior. Toda la tecnología, cómo la va desarrollando para ayudar al pueblo de Israel. Entonces, dése el trabajo de partir del 1 y investigue todo lo que yo le pido que investigue, porque usted tiene que investigar. Tiene que dejar que le metan el dedo en la boca así como así nomás. Usted no es un niño chico, no es una guaguita. Entiendan. No se quede con lo que le dice la gente. Que la gente muchas veces no investiga nada. Entonces, acto, dice, Levítico lleva por título acto de inmoralidad, prohibido. 18.1, Levítico 18.1 dice, que no haga nada, ¿cierto? Que no haga nada, ya se lo leí, ¿cierto? De lo que hacían los egipcios, ni tampoco hagan nada, no se comporten como lo que hacen los pueblos de Canaán, donde los está llevando Dios, a ese pueblo de 2 millones que lo va moviendo por el desierto. Y que lo organizó totalmente con trompetas, se movía la tribu de no sé cuánto, y con otras trompetas, dos toques de trompetas se movía la otra tribu. Y así, enorme, gigantesca cantidad de hombres andando por el desierto. Y que anduvieron 40 años por porfiado. Entonces, 18.6 dice, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, lea todo el capítulo 18. ¿Ya? O sea, no se puede tener relaciones con parientes. 18.21. Ni des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines el nombre de Dios, yo Jehová. Comentario. Esto es un satanismo, esto es sacrificio humano. Le explico. El dios Moloch era un dios horrible de uno de los pueblos de Canaán, y que venía de pueblos más antiguos, cuyo culto significaba una estatua gigante de bronce, y el dios Moloch tenía las manos así, y lo calentaban, le tiraban leña por alguna parte de adentro, lo decantaban muy poderosamente y achicharraban a los niños. No fue en Chile, ¿cierto?, el famoso tipo que fumaba ayahuasca y otras hierbas más, que quiso ofrecer su hijo al diablo, ¿cierto?, y lo quemó. Es un culto satánico. Esa inspiración son por espíritus inmundos, no por el Dios de la Biblia. Dios de la Biblia jamás ha pedido sacrificios humanos. Y los sacrificios de animales ya se acabaron desde que Jesucristo se entregó como un sacrificio humano, pero voluntario. Él se entregó para que todos los pecados de los que crean en él fueran borrados y tengan vida eterna. O sea, pueden pasar a la etapa de cyber. Los que no crean, porque a eso le tomaba la fe por justicia, los que no quieren creer, no les sirve la obra. Pueden ser muy buenitos, pero la obra no sirve. Porque toda la ley se echaba a perder si usted no cumplía una. O cumple toda la ley, cosa que el hombre nunca va a cumplir. O le borran todos los pecados, no por ley, sino que por amor. Jesucristo, por el amor inmenso, murió por usted, se sacrificó por usted, le borró los pecados, él puso su lugar. Usted tenía que haber sido encarcelado, usted tenía que haber sido justiciado. Y él lo tomó por los pecados del mundo. Pero para el que quiera creer, para el que sea orgulloso, altivo y todo, y diga, a mí no me vienen con cuento de vieja y acá, pero no investiga ni una cosa y todo, y tiene la mente reprobada y cerrada, ese simplemente va a ser jugado por las normas. Las normas van a decir, este gallo hizo esto sí fue bonito en esto, pero fue malito en esto. Por lo tanto, usted tiene que entender esto. Ahora, estamos leyendo Levítico, ¿cierto? 18:21. No dejes que tu hijo tuyo, para ofrecerlo para fuego Moloch, no contamine así el nombre de Dios, yo Jehová.
esto es satanismo o sacrificio humano. Mire, hace poco salió un libro de un autor que seguramente a usted no le interesa para nada, porque nunca le van a interesar los autores cristianos. A usted le interesan los autores ateos. Y el que hable de feminismo, que hable de todo eso y todos esos ideólogos diabólicos a usted le va a interesar, porque su mente es reprobada. Pero si alguna vez se le alumbra la ampolleta y si su mente se transforma de mente reprobada a una mente, se le caen las escamas y empieza a ver y dice, ¡ay, qué diantre! Está que está equivocado yo. Ahora estoy viendo claramente. Yo todo lo que le digo, usted lo puede investigar. Por eso le digo, hay una cueva aquí, hay una cueva, investíguela. Aquí escondieron esto, investíguelo. Lea todos los capítulos. No me interesa a mí, o sea, no le digo que lea porque lea. Yo no estoy cobrando por esto. Yo no estoy cobrando un 5 por esto. ¿Qué interés voy a tener yo monetario? ¿Qué interés voy a tener hacerme famoso cuando yo tengo re pocos seguidores? Pero ve el grado de verdad que hay ahí. Eso importa. No importa quién lo diga, no importa cómo lo diga. Lo importante es si eso es verdad o mentira. Eso es importante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, lo que le quiero explicar es que hay un libro que lo escribió un señor Jonathan Cahn, que ha escrito libros que han sido bestsellers en Estados Unidos. El primer libro que escribió dice que Estados Unidos, por haber sido elegido por Dios, voy a decir como un resumen, ¿no? Para defender a Israel y cumplió su función. Y después ahora en la llegada de los demócratas se transformaron en comunistas y ahora ya no está cumpliendo con la función. Estados Unidos llegaron los demócratas y los comunistas saquemos a Dios de acá, saquemos a Dios de allá, saquemos a Dios de allá, y no quieren saber y van a declarar el poderío gay, por ejemplo, nace en Estados Unidos. Creo que en California, no sé, en San Francisco, no sé. Todo eso van haciendo ahí. Entonces ellos han sido generadores de cosas diabólicas. Entonces, obviamente, dice la palabra que el último libro que escribe, pero el primero dice, cierto, Estados Unidos va a seguir la misma suerte de Israel y lo va explicando cuando Israel, cierto, fue llevado con bombo y platillo y ganó todas las guerras y se tomó Canaán y Dios lo instaló ahí y lo instaló y lo cuidó y todo. Y Israel siempre se volvió atrás. Allá empezaron a hacer lo que más le molesta a Dios, que es dar la vuelta de espalda y ir a dioses ajenos, a los dioses del diablo, los falsos, los dioses en minúscula, los dioses pequeños, dioses diabólicos. Entonces Dios le dijo, ya, yo te dije a ti que si tú me dabas vuelta de la espalda, te venían todos tus males, ahora le vienen todos los males. Entonces lo destruyeron a Israel, lo hicieron pedazos, lo esparcieron por todo el mundo, etcétera, etcétera. Lo hicieron pedazos, los nazis los pusieron en hornos crematorios. Eso fue ¿cómo se llama? Profetizado. Dice, serás quemado, serás pasado por horno. Hay muchas profecías, pero los miopes no ven nada. La Biblia está llena de profecías que se han cumplido. ¿Y qué pasó? Que finalmente le dice, pero al final de los tiempos, por amor a mí, no por amor a Israel, por amor a mí. Porque yo empiezo una obra, la he de terminar, dice Jehová. Toda obra que yo empiezo, la he de terminar. Te voy a volver a través de todas las naciones. Aunque todos dicen, no, si eso lo inventaron los ingleses con los americanos, ellos hicieron un pueblo falso. Y los que estaban ahí eran otros pueblos, los palestinos y acá, y estos no tienen derecho. De acuerdo, pero de alguna forma llegaron ahí. Y partieron de nuevo. Y de ahí no te mueve más, nadie más. Y le dice, aunque todas las naciones del mundo se juntaran y hicieran guerra contra ti, tú les vas a ganar. Es una posición que le entrega. Israel se ha transformado como en casi invencible. Entonces habla, ¿cierto?, que Israel tuvo los beneficios de Dios y después tuvo las maldiciones de Dios. Entonces le dijo en el primer libro a Jonathan Cahn, a Estados Unidos, que fue bestseller, hace como 10 años atrás, de que iban a tener los beneficios y ahora venían las maldiciones. Y ahora sacó un nuevo libro que dice, que no es el tema de acá, pero me fui para allá, para complementar, el que se llama, dice, El retorno de los dioses. Dice que están volviendo 3 dioses antiguos, para que vea usted que estos dioses son como cyber, ¿cierto? Dioses falsos, dioses minúsculos, dioses del diablo, que piden satanismo, que son dioses que vienen pasando de imperio en imperio, con diferentes nombres, Astarte, Astarot, Venus. La diosa Astarete, la diosa Astartot, ¿no?, es la diosa de la sexualidad.
y Venus, y tenía la característica de hacer que los hombres, una de las tantas características que tenía Venus y Astaret, etcétera, era que hacer que los hombres se transformaran en mujeres y las mujeres en hombres. Bueno, estamos viendo ya, ¿cierto? Los trans, y estamos viendo los transgéneros y todo, ¿cierto? Hay hombres que quieren ser mujeres y mujeres que quieren ser hombres. Entonces, pero el primer dios que venía era Baal, y Baal era el que abría las puertas. Y Baal era el que llamaba a todos los espíritus ya de ateísmo. ¿Y qué significa eso? Que le cerraron las puertas a Dios. Ya, queremos sacar a Dios pues nosotros somos ateos, no queremos que se diga el nombre, Dios abra la sesión en el, no sé, pues, en el Parlamento. Lo sacaron. Queremos sacar a Dios ahora de los jueces, en la sentencia. Queremos sacar a Dios en los colegios. Lo sacaron. Pero como Dios era un Dios vivo, era un ser verdadero, un ser real, Dios le dijo, ya, yo te dije, te hice Estados Unidos, ¿cierto? Que eras bueno, ayudaste a Israel, pero ahora a Israel tú lo vas a odiar. Vas a declarar doctrina de odio en la Biblia, que es lo que más ama Israel, lo que más amo yo. Por lo tanto, yo te traigo al primer Dios que tú estás llamando, a Baal, que abre las puertas. O sea, entraron todos los espíritus de ateísmo, de anarquismo, de progresismo a tu mente. Tu mente va a ser una mente reprobada y cerrada. Entonces, después vino Venus, que es, como te digo, Astaret, esto viene a través del tiempo, son potencias, encargadas de la sexualidad, de dar vuelta a la sexualidad, ¿cierto? Transforma a los hombres en mujeres, las mujeres en los hombres. Eso siempre existió y estas potencias, un día vamos a hablar de esas potencias, que los ateos no se dan cuenta cómo se mueven las potencias detrás. Entonces, esta diosa, uno de los hijos fue Eros, que dio origen al erotismo, y otro a la porno, otro hijo, pornografía. Así. Tengo que estudiarlo bien. Entonces, Kahn habla esto con detalle, Jonathan Kahn habla con todo lujo de detalles estas cosas. ¿Ya? Y finalmente viene el dios de la matanza, que sería Moloch, que es el dios que empieza a sacrificar, los sacrificios humanos de los hijos y después los sacrificios de los cristianos, cuando venga ya la doctrina de odio, ya declarada, que ustedes ya la están sacando ya. Volvamos al punto. Estamos hablando de Levítico, dice, Levítico lleva por título actos de inmoralidad prohibida en la Biblia. Dice 18:22, dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Amancillándote con él. Me está girando esta cosa. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él en perversión. Comentario. Hoy en la internet está llena de grabaciones. Está llena de grabaciones. Llena de grabaciones. Por ejemplo, con permiso, perdón, me dio frío. Un segundito que me dio mucho frío, que la puerta que conecta. La última, Andrita, la última, la número 2, ¿ya? Dice, ningún animal tendrá ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse, no importa, Elizabeth. Si esto es casero nomás, oye, Elizabeth, pasa nomás, si esto es casero. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión, dice la Biblia, ¿cierto? En el Levítico. Comentario. Hay en la internet, está llegando grabaciones, por ejemplo, de ayuntamiento entre perro y mujer. Esta agenda viene, no está lejos, cuando la ONU promueva esto. Mire, yo estuve en Japón. Y en Japón se comentaba que habían espectáculos. Yo era cristiano, nunca fui a ninguna de esas cosas. A mí era asunto aborrecible. Y fueron mis mejores momentos, digamos. No tenía tanto conocimiento como ahora, pero sí buscaba mucho la santidad. Me fui recién casado a Japón porque estaba trabajando en una empresa japonesa en Tokio. Y decían, ahí hay mujeres que se operan porque tienen actos con pony en público, con pony, el caballo chico. Y así,
Otra señora que vino para acá, que estuvo en Europa muchos años, dice, bueno, si los perros falderos de muchas mujeres los utilizan para eso. Entonces, no me vengan a contar a mí cuentos, porque todas estas cosas han sucedido siempre. Pero los cristianos, la Biblia siempre los consideran costumbres abominables. 18, 24, 25. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ellos, dice Jehová, y la tierra vomitó sus moradores. Aquí está la razón. Cuando tanto los ateos dicen, oh, pues si Dios de la Biblia es un Dios sanguinario. ¿Sabe usted? A los pueblos que echó de Canaán eran pueblos satanistas, que adoraban al diablo, que se habían corrompido. O sea, Dios hace la humanidad. Dios hace la humanidad de Adán y Eva porque hubieron otras humanidades sobre la tierra. Y esos pueblos se corrompen. Y en vez de adorar al hacedor de ellos, adoran al enemigo de Dios. Negando toda la Biblia y todo. Y Dios los aborrece. Él dice mismo, ¿acaso el relojero no tiene derecho a ser un reloj malo y un reloj bueno? ¿Acaso lo dice en realidad, en el caso relojero, lo dice en otro sentido, ¿cierto? El reloj, cuando hay un reloj existe un relojero, eso es lo que dice la Biblia, en el fondo va a decir. Pero el caso dice, el caso del alfarero, dice, el alfarero a veces hace un vaso para honra y un vaso para deshonra. Esta gente fue un vaso para deshonra, Jehová, porque le dieron vuelta a la espalda, porque hicieron todo lo que Jehová no quería que hicieran. Y todas estas leyes están escritas en el corazón, no es necesario que sean escritas. Simplemente ellos le dieron la espalda a Jehová. Entonces, en ninguna de estas cosas os mancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros, las naciones de Canaán. Y la tierra fue contaminada. Yo visité su maldad sobre ellos, y la tierra vomitó sus moradores. Hay cientos de civilizaciones destruidas bajo hielo, mar, lago, selva, desierto, etcétera, porque se corrompieron y recibieron juicio de Dios. Por ejemplo, los egipcios. Los egipcios no se encuentran egipcios que los egipcios de ahora tengan la misma sangre de los egipcios antiguos. No, los fenicios fueron destruidos, los mayas fueron destruidos, los etruscos fueron destruidos. El único pueblo que no fue destruido, sino que fue lanzado a todo el mundo, y de ahí se desparramó por todas partes, fueron los judíos, y que luego volvieron a su tierra como Dios le había dicho. Otra, lleva por título Advertencia contra la idolatría de Canaán. Éxodo 34, 11 al 17. Guarda lo que yo te mande hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Vamos a dejarla hasta aquí, porque ya es la hora. Y este tema da para 2 más, yo pienso, para 2 charlas más. Muchas gracias.